Vamos a ver los crímenes deportables. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles crímenes, cuáles conductas me conllevan a que me deporten si yo soy residente legal permanente? Inclusive esto se puede extender para personas que tengan un estatus de no inmigrante, es decir, que no tengan una residencia y pueden verse también afectados por una deportación por algún tipo de conducta que han cometido. Pero específicamente vamos a centrarnos a aquellos residentes permanentes que quizás hayan cometido conductas criminales y que posiblemente tengan el riesgo que sean deportados a raíz de esta conducta criminal. Quédese de principio a fin en este importante tema de contenido para ti o para quien lo pueda necesitar. Ya regresamos. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hoy hablaremos de un tema muy importante para aquellas personas que de pronto han cometido algún tipo de conducta, bien sea un delito menor, un delito mayor, agravado, algún tipo de conducta que pueda conllevarlos a una deportación. Pues esto se basa en los crímenes deportables. Es decir, vamos a entrar en contexto a continuación con todos estos aspectos que les estoy mencionando para que ustedes tengan claridad en relación con lo que le puede conllevar a usted para que pues tenga el riesgo que lo deporten. Pero antes de seguir con este tema, quiero invitarles aquí a nuestro blog de nuestra página web www.abogadoluisvictoria.com. Acá donde dice blog, ustedes pueden desplegar cantidad de artículos, cantidad de blogs, informaciones que les puede servir a ustedes o a cualquier persona que desea esclarecer ciertos temas. Sin embargo, nada va a reemplazar una consulta con el abogado. Es por eso que les estamos pasando aquí nuestro WhatsApp, nuestra información, para que ustedes puedan obtener su consulta. Tiene costo, pero obviamente es importante que ustedes conozcan de primera mano un análisis para que ya sepan exactamente si pudiesen tener el riesgo de ser deportados o no. Hablando de este tema, es muy importante que ustedes sepan que esta residencia permanente es algo que es muy delicado tenerlo en ocasiones. Ustedes tuvieron mucho esfuerzo para poderla lograr, pero pueden perderla fácilmente. Es decir, hay delitos que se consideran deportables, hay delitos que le pueden afectar ese estatus legal de residente permanente. Si usted está aquí como residente permanente, usted no tiene ya todo ganado. Usted tiene el riesgo que en algún momento, por alguna razón, usted comete estas faltas, puede ser deportado. Quiero que ustedes sepan lo siguiente. En los Estados Unidos existen dos sistemas. Existe el sistema estatal y existe el sistema federal. Lo que conocemos como sistema federal se denomina los Estados Unidos de América. ¿Eso qué significa? Que están dentro de ese gobierno federal o sistema federal todos los 50 estados. Pero las leyes que tienen que ver con el gobierno federal normalmente no tienen nada que ver con los gobiernos estatales. Es decir, los gobiernos estatales son autónomos en relación con sus leyes, ley penal, ley de familia, ley laboral, etcétera. Pero en relación con las leyes federales, pues obviamente no tienen injerencia. ¿Esto qué significa? En las leyes federales encontramos la Ley Federal de Inmigración. ¿Esto qué implicaciones tiene en ocasiones? Si la persona ha cometido una falta dentro de esa ley estatal, vamos a decir, una ley penal que fue violada, una persona cometió un crimen, una felonía, un delito menor, etcétera, esta persona puede ser considerada deportable porque la ley federal lo estipula como tal. Dice en general, los delitos X, Y o Z van a ser deportables si la persona los comete. Entonces, puede ser que dentro de esa ley estatal no sea tan grave, pero para la ley federal sí lo considera grave. Regularmente la ley federal considera grave cualquier tipo de conducta penal, es decir, puede afectarlo a ustedes muy fácilmente. Incluso hay unas nuevas regulaciones en las cuales expresan que solamente con cometer un DUI, una sola infracción por manejar embriagado, puede ser causar de deportación. Es decir, tienen que tener mucho cuidado porque las leyes estatales y la ley federal son distintas. Ya yendo entonces a un poco más
específicamente hablando, la ley federal básicamente determina la deportabilidad de esa persona con base en ese delito, si está clasificado, bien sea como delito grave o delito que no necesariamente puede ser deportable. Sin embargo, como les expresaba hace un minuto, esa ley estatal puede considerarse delito como no grave en un momento dado de la historia o del tiempo, pero en un momento el Congreso, la ley federal va a expresar que ese delito sí es grave, es decir, un delito que tal vez no era considerado grave hace 5 años, ahora sí va a ser considerado grave. Eso es lo que tienen que tener ustedes en cuenta en relación con las conductas que de pronto ustedes hayan cometido. Los arrestos también son aspectos muy importantes que ustedes deben tener en cuenta si estos arrestos pueden o no afectarle su estatus legal. Vamos entonces a hablar de algunos delitos deportables. Los residentes permanentes pueden enfrentar una deportación por varios delitos, incluyendo delitos agravados como las felonías, delitos de vileza moral, lo que se reconoce como crimes involve moral turpitude, es decir, delitos que afectan la moralidad de la sociedad dentro de esos 5 años posteriores a la recepción de la residencia permanente. Los delitos deportables en cualquier momento, tales como crímenes sexuales, crímenes de drogas, violencia doméstica, delitos con armas de fuego, delitos relacionados con fraude, son delitos que lo pueden a usted deportar o hacer deportable fácilmente. Recordemos que hay varias agencias federales que se involucran en toda esta línea de sucesos para que finalmente usted sea deportado. Inmediatamente usted no debería ser deportado porque existe algo que se denomina debido proceso. ¿Eso qué significa? Usted cometió el crimen, después usted tal vez es transferido a ICE o a la oficina de EOIR, que es la Corte de Inmigración, y esta Corte de Inmigración va a iniciar un proceso de deportación. Caso tal de que haya una resolución de deportación, entonces ICE es la agencia federal que se va a encargar de deportarlo a usted. Durante todo ese proceso debe estar usted preferiblemente asesorado por su abogado para que usted tenga las defensas respectivas. Ahora hablemos de esos delitos graves que existen, es decir, que tengan una connotación agravante. El término grave con esos agravantes, valga la redundancia, pueden ser engañosos, ya que su definición en la ley federal se extiende más allá de las nociones tradicionales como les expresaba anteriormente. Es decir, un delito grave según la ley de inmigración incluye delitos como asesinato, violaciones, tráficos ilícitos, delitos de violencias en particular. Los delitos menores o no graves en la ley estatal pueden considerarse delitos graves según la ley federal de inmigración. Se los hablaba hace un par de minutos. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones nos llaman personas y nos dicen, no, lo que yo tengo es un crimen que tal vez no es tan grave, o sea que no me va a afectar. Hay que analizar ese caso en particular. La definición ampliada entonces expresa que un delito grave abarca delitos que no solo son agravados, sino también delitos como tal graves, es decir, que su naturaleza se expanda a una definición más amplia y que le dé un alcance para poder ser usted deportado. Es decir, ahí es donde se configura el delito deportable, creando un panorama como tal complejo que tiene que analizarse con particularidad, con sus características propias en relación con estas personas como usted tal vez que nos está viendo en este canal. Por eso te recomiendo que le des like a este video, que te suscribas a nuestro canal para que sigas educándote en esta importante ley de inmigración. Los delitos graves específicos, básicamente la ley federal enumera delitos graves específicos que van desde delitos contra las personas hasta delitos relacionados con lavado de dinero, pornografía infantil y fraude. Son muy graves a nivel de la ley federal de inmigración. La inclusión de delitos que pueden no alinearse con esa comprensión tradicional de los delitos graves requiere un análisis legal cuidadoso para determinar finalmente la deportabilidad suya. Definitivamente la orientación legal en este tipo de casos es imprescindible, así que le recomendamos que contacte nuestra oficina. Si usted lo desea, con mucho gusto, consulte con nosotros. La consulta tiene costo, pero vale la pena conservar esa residencia permanente o luchar hasta lo máximo para mirar si es factible hacerlo. Recuerden que también esto puede aplicar las mismas teorías
para las personas que están en un estatus de no inmigrante, tal como por ejemplo una persona que está en un estatus E2, una persona que está en un estatus de turista, una persona que está en un estatus de estudiante, una J1, una L1, cualquier tipo de persona que haya cometido, porque todas las personas son vulnerables de cometer algún tipo de infracción, delito, etcétera. Pero es importante empezar la investigación ya mismo para que se infiera si existen defensas, si existen oportunidades para que finalmente usted no sea deportado. Recordemos entonces que los invitamos siempre para que se suscriban a nuestro canal, nos visiten también en nuestras redes sociales e igualmente en nuestra empresa también de cursos de inmigración que se denomina Learning Immigration Today. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami. Gracias.